La casa de alquiler, en Oak Ridge Lane, se alzaba solitaria, flanqueada por árboles esqueléticos que habían olvidado hacía tiempo el peso de las hojas. El musgo trepaba por el porche de ruido, un buzón colgaba abierto, como un grito silencioso, y el aire que rodeaba la propiedad conservaba esa quietud estancada, característica de los lugares con demasiados recuerdos en Emily. Carter llegó con una sensación de optimismo que no encajaba del todo con la casa. La puerta de su coche se cerró con un ruido sordowan. Sus brazos llevaba 2 cajas de cartón marcadas con pegatinas de antiguos dormitorios, cuadernos y aparatos electrónicos envueltos en plástico de burbujas. Subió los escalones deformados y probó la llave. La puerta se abrió con un crujido. La casa llevaba años vacía. Emily lo sabía, el alquiler era increíblemente barato, y el casero parecía estar casi demasiado ansioso por entregarle las llaves. Se dijo a sí misma que eso era normal. Los pueblos pequeños tenían historias. La gente se fue, los precios bajaron, pero cuando entró, el silencio del lugar presionó su piel como un paño. Húmedo. La sala estaba escasamente amueblada, solo un viejo sillón, un perchero con ganchos rotos y una lámpara de pie desenchufada. Emily dejó sus cajas y echó un vistazo a su alrededor. Me vendría bien un poco de vida, murmuró en la casa. No respondió, pero el suelo crujió detrás de ella. Ella se giró. Esa noche colocó su computadora en un rincón de la sala. El internet era irregular, pero finalmente la vieja torre del cobró vida. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y abrió su cámara web. Después de unos minutos, el familiar sonido de una videollamada entrante iluminó la pantalla. Daniel Brooks, su novio, su ancla en su rostro apareció en el marco, ligeramente borroso por la cámara barata de su computadora portátil. Ahí está, la mismísima señorita casa escalofriante. Emily se rió. Saluda al nuevo residente de Hollow Creek. Daniel le dio un silbido bajo. Y yo que pensaba que los dormitorios eran deprimentes. Ese lugar parece embrujado. No lo gafes. Teens. Una luz parpadeante en la parte de atrás, dijo entrecerrando los ojos. Ella se giró a la luz del pasillo sobre las escaleras. Parpadeó 1 vez, 2 veces, y luego se apagó. Emily puso los ojos en blanco. Solo es cableado viejo, el casero dijo. A golpe fuerte se hizo eco desde arriba. Ella se quedó congelada. Daniel levantó una ceja. Dime, ¿qué eras tú? Probablemente algo que se está sentando. Mintió. Emily se levantó. Caminó hasta el pie de la escalera y escuchó. Solo había silencio. Aún así, sintió un hormigueo al darse la vuelta. En su monitor, Daniel la miraba fijamente, no a ella, sino más allá de ella, con los ojos entrecerrados. ¿Qué es? Nada, dijo demasiado rápido. Creí ver movimiento por detrás. Eso es todo. Ella le dirigió una mirada. Sonrió. Estás bien en nervios por la nueva casa. Eso es todo. Hablaron durante otra hora. Sobre todo cosas triviales. Horarios de clases, trabajo. Qué raros pueden ser los pueblos pequeños. Daniel bromeó diciendo que debería empezar un vlog fantasma en Hollow Creek, pero a medianoche algo había cambiado en la llamada. Emily fue la primera en notarlo. Su audio empezó a fallar. El video se retrasó. De vez en cuando, la voz de Daniel se distorsionaba, casi como si algo le susurrara. Al principio, culpó a su conexión, pero entonces la estática susurró algo que sonaba como su nombre. Emily. Ella se quedó congelada. Dijiste algo. No, respondió Daniel, e hizo una pausa. ¿Qué oíste? Se acercó a la pantalla. Pensé. No importa. Se sentaron en silencio. Y entonces, del lado de Daniel, apareció una notificación, una solicitud de chat de alguien llamado señora. Colista 77 parpadeó. ¿Enviaste esto? No. Dice que la invitaste. No lo hice. ¿Quién es? Daniel hizo clic en la solicitud en la pantalla.
Se movió ahora. Las cámaras de ambos estaban minimizadas. En el centro había una tercera pantalla, oscura, apenas iluminada por una vela. Apareció un rostro en una mujer mayo, y pálida, con los ojos delineados con delineador negro, envuelta en chales que parecían un siglo fuera de lugar. ¿Eres la chica que se mudó a la casa de Hollow Creek?, preguntó la mujer. Amelie parpadeó. Disculpe, vives en Oakbridge. El que tapiaron Daniel Seguiro. Bueno, ¿qué demonios es esto? La mujer se acercó. Deberías irte en esa casa. ¿Recuerdan a Emily? Se le aceleró el pulso. Es una broma. ¿Quién eres? Soy Madame Calista. Estudio lugares como el tuyo. Casas que se comen a la gente que hay dentro. Vives en la casa ritual, muchacha. Antes la llamaban la sala del altar. Daniel rió entre dientes con inquietud. Bueno, esto se está volviendo ridículo. Pero Emily miró fijamente a la mujer a los ojos. No sé, verla van. No eran una representación. Estaban aterrorizados. Alguien lo soltó una vez, continuó Calista. Ahora esperan observando, siempre observando, y ahora, a través de tu pantalla. Vuelve a ver la vela. Se apagó. Su pantalla se quedó negra en la llamada. Terminó en Emily y Daniel. Permanecieron sentados en un silencio atónito. De acuerdo, dijo Daniel finalmente, intentando real. O tienes un problema de hackers muy raro, o Hollow Creek tiene algunos jugadores de rol comprometidos. Emily no respondió detrás de ella. En el espejo oscurecido del pasillo, algo se movió. Ella no se giró lo suficientemente rápido para atraparlo. 2 días después, Millie recibió un paquete. En su porche sin dirección de retorno dentro había una vieja cinta VHS etiquetada No mires solo. Junto a ella, una fotografía a un grupo de personas con túnicas blancas de pie en su... En el reverso de la foto se leía 1983. Comienza la guardia. Daniel le rogó que no lo tocara Anne, pero la curiosidad tiene dientes. Encontró una tienda de segunda mano que aún vendía unidades combinadas de televisión y VC. Era Anne esa noche, con Daniel en la webcam. Reprodujo la cinta. A las imágenes eran granuladas y llenas de estática. A la voz de un hombre resonó el credo hueco. Te da la bienvenida. El video mostraba el ático. Su attic. La misma ventana, la misma vega. 7 personas vestidas de blanco formaban un círculo. Una niña en el centro sollozaba. Se cantaba latín. Se oyó un gritón y luego la pantalla se volvió negra. Tan solo el sonido de respiración permaneció. Emily se volvió hacia Daniel, pálida. ¿Qué demonios fue eso? Su rostro estaba congelado. Literalmente, la cámara web había fallado y cuando se reanudó, su expresión había cambiado. Tenía la boca abierta, sus ojos muy abiertos. Él susurró en Emily. ¿Quién es esa persona detrás de ti? Emily seguía lentamente. Nadal no estaba ahí mismo, insistió Daniel. Había algo agazapado detrás de la silla, observándote. Ella permaneció de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Su cámara falló. Brevemente, su pantalla mostró una segunda versión de ella misma sentado quieto en la oscuridad, inmóvil, luego estática, luego su verdadera imagen regresó. Terminaron la llamada en esa noche. Emily se grabó durmiendo, solo para estar seguros. La mañana siguiente, reprodujo el video. Durante las primeras 4 horas, no pasó nada, pero a las 3:12 de la mañana, la pantalla parpadeó en su cuerpo. Se incorporó, con los ojos aún cerrados, y con una voz que no era la suya, susurró a Daniel. Daniel. Ella miró directamente a la cámara. Luego volvió a recostarse. Con el rostro inexpresivo en Emily, observó las imágenes, hasta que le temblaron las manos. Ella no recordaba haber hecho nada de eso. Daniel, aterrorizado, comenzó a grabar sus videollamadas en un clip de la noche anterior. Se podía
ver el reflejo de un rostro en la computadora portátil de Emily No is Diela. No is Daniel. Una tercera devolviéndome la mirada. A la noche siguiente Emily intentó llamar a Colista. No hay respuesta en su perfil. Había desaparecido, sin nombre de usuario, sin historial. Desapareció. Emily buscó por todas partes. En foros, grupos, ocultistas, historia del credo Wiccan. Todo lo que encontró fue una leyenda urbana, ante de un pueblo fundado por espiritistas, un culto, un ritual de observación, una casa construida con ángulos perfectos para reflejar la mirada, un demonio sin rostro, solo ojos. No rondaba las habitaciones, atormentaba. Espectadores llegó a través de las pantallas, lo llamaron el vigilante de Hollow Creek. Al final de la semana, Daniel se negó a realizar otra videollamada. Quedaron con el audio on, pero Emily sabía que no importaría en la cámara web. Ya había sido la puerta de Neil, ya había pasado en la noche del capítulo en el monitor de Emily. Se encendió solo a las 2:07 de la mañana en ella. Durmió en el sofá. Sin darse cuenta, en la pantalla se veía su propia cámara web en vivo, pero ella no se movía, solo su reflejo sonrió. Y en la esquina del marco, las palabras "La guardia comienza" se escribieron ellos mismos, letra por letra. La casa ya no parecía pertenecer a Emily. Cada crujido del suelo, cada siseo del viejo radiador, ahora tenía una presencia. No solo la edad, sino intención. Algo que la escucha, algo que la prende en el vigilante, si es que tenía nombre. No estaba limitado por ventanas ni puertas. No necesitaba entrar, solo necesitaba hacer ... y ella ya lo había hecho. Miró el video. Aún rondaba su portátil. Imágenes de la noche anterior en su propio cuerpo, sentado en la oscuridad, susurrando el nombre de Daniel una y otra vez con una voz que no parecía la suya. Daniel se quedó en silencio durante casi 12 horas después de verlo, cuando finalmente llamó. Su voz sonó: "Wiccan Emily, creo que necesitamos hablar con alguien". Suspiró. ¿Como quién? Un exorcista de soporte técnico. Hablo en serio. Esa mujer, Madame Colista, o quien sea que fuese, sabía algo. Se fue. Su perfil desapareció. Incluso busqué el nombre de usuario en 3 foros diferentes. Nada. Guardé su contacto. Dijo en voz baja. Le envié un correo. Emily hizo una pausa. ¿Lo hiciste? Ella respondió. Más tarde esa noche, se conectaron una vez más por cámara web. Emily llevaba una manta sobre los hombros. La calefacción llevaba días sin funcionar y no se había atrevido a llamar al casero de Daniel. Parecía cansado. Tenía los ojos ojerosos por el insomnio. Estoy reenviando el enlace de Zoom, dijo. Apareció una notificación a Nid de la reunión Colista_session_1. Emily hizo clic. La pantalla se atenuó una vez más. El rostro de Madame Colista emergió. Su entorno era aún más oscuro que antes. Las velas parpadeaban tras ella, proyectando largas sombras sobre estantes llenos de extraños artefactos, cráneos de animales, libros encuadernados en cuero y símbolos plateados colgados de cuerdas. Lo invitaste, dijo Colista sin saludar. No era tu intención, pero lo hiciste. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Los labios de Calista se apretaron. Cuando tocas una canción, el aire escucha. Cuando dices un nombre, el espíritu oye. Cuando observas algo, eres observado. Daniel exhaló lentamente. Vimos algo en la grabación. Emily sonámbula. Hablaba Domira. No era su. Calista asintió. Porque ya está dentro de la casa. La vigilancia ha comenzado. Pero hay una manera de hablarle, con cuidado. Brevemente, a Emily se le aceleró el pulso. ¿Qué quieres decir con hablarle? Una sesión espiritista digital. Pero recuerda esto,
Ansí oyes tu propia voz respondiéndote. Cuelgan. Emily dudó. ¿Es seguro? No, dijo Calista, pero el silencio es más peligroso. En el ritual comenzó con 3 pantallas Emily, Daniel y Calista, cada una encendiendo una vela y colocándola cerca de sus cámaras web. Calista comenzó a cantar, suavemente en un idioma que ninguno de los dos reconoció, algo rítmico pero agudo, como un rasguño verbal en el aire. En la habitación de Emily se volvió pesado. A la llama de la vela bailaba de forma antinatural, arrastrada hacia un lado por un aliento invisible. Entonces Calista habló un observador más allá del velo, rostro de sombra, lengua de cristal. Habla en el audio, falló en la pantalla de Emily. Se oscureció durante medio segundo. Cuando regresó, una cuarta pantalla se había unido a la llamada. Negro, silencioso, sin nombre. ¿Quién es ese?, susurró Daniel a Calista. No respondió. En cambio, la cuarta pantalla parpadeó y un susurro, apenas audible, se filtró a través de sus altavoces. Te veo. La voz no era la correcta, era como el viento que rozaba los dientes. Sonobit. Pero dentro de la habitación, el corazón de Emily latía con fuerza. Daniel se acercó. Hola. ¿Quién anda? La pantalla parpadeó nuevamente. Ahora mostraba una habitación. Se veían tenues contornos de un techo, vigas de madera. Emily parpadeó. ¿Ese es mi ático? En la imagen. Se acercó de forma temblorosa, como si alguien estuviera sosteniendo una cámara. Señaló una pared. Sigiló. Fue tallado allí un círculo con cortes que lo cruzaban, como un ojo, sellado en Calista. Se quedó sin aliento. Es la marca de la mirada cerrada. La usaron para atrapar al vigilante. En los 80 Emily miró fijamente la transmisión. Pero he estado en el ático. No hay ningún símbolo como ese. Entonces ya no es el ático, dijo Calista. Es el ático. Entonces la vela cerca de la cámara web de Emily se apagó. A la pantalla falló. Y entonces la voz otra vez. Rompiste. El sello en la cuarta pantalla desapareció. Daniel gritó. Emily, estás bien. Su pantalla se pixeló y luego se aclaró. Emily se quedó paralizada. Tenía los ojos abiertos, sin parpadear, pero era ella. Reflexión en la ventana detrás de ella, que se movían. Levantó una mano y saludó. La sesión terminó abruptamente. Calista se desconectó primero, susurrando una oración mientras su pantalla se oscurecía. A Daniel se le quebró la voz. ¿Me acompañas, parpadeó, volviendo lentamente en sí. Creo que sí. Se quedó de pie, temblando, y se giró para mirar por la ventana. No había nada allí, solo una tenue huella dactilar. En el cristal quedó una mancha, como si alguien hubiera presionado allí su cara desde dentro. Esa noche ella no durmió. Ella repasó las imágenes de la sesión espiritista. A las 2:37 de la mañana, el audio volvió a distorsionarse. Una sola frase, susurrada con su propia voz. Debería saberlo. Dejado dormir. A la mañana siguiente, Emily subió las escaleras hasta el ático. En la luz del sol atravesaba las láminas de madera agrietadas, iluminando las partículas de polvo, como si fueran nieve en el agua. Ella buscó en las paredes y allí estaba el símbolo, el mismo de la sesión espiritista, grabado profundamente en la pared del fondo, detrás de un viejo armario. No había sido visible antes. Ella lo habría visto. Ella pasó la mano por la madera. Hacía calor. Ella llamó a Daniel en pánico. Encontré el símbolo. Es real. La voz de Daniel sonó entrecortada. Tienes que taparlo. Estelarlo. Calista podría saber cómo. Emily le envió una foto. Entonces se quedó congelada. En la foto, su mano no estaba sola. Había un segundero, gris, con garras, colocado suavemente sobre el suyo. Ella dejó caer el teléfono más tarde.
ese día. Daniel encontró un archivo en línea del periódico local de Hollow Creek. El libro de contabilidad de Ironwood de 1983 le envió el enlace artículo. De primera plana, han 7 jóvenes desaparecidos tras una reunión del solsticio. La policía encuentra marcas rituales en el ático de la casa. Carter Ann Emily se quedó mirando el artículo en Carter Homan, su apellido en C. Desplazó hasta la foto. Familiar era la misma casa. Las personas en la imagen, desconocidos, compartían su apellido. Daniel llamó inmediatamente. ¿Crees que es coincidencia? No, susurró. Creo que esta casa era para mí en esa noche. Colista envió su último mensaje. Tienes 3 días antes de que la mirada se vuelva permanente. Encuentra el diario del espejo, quema el símbolo. No respondas si te llama 2 veces. Emily respondió. ¿Qué es el diario del espejo? No hubo respuesta. Colista nunca fue visto nuevamente en línea en la casa. Cambió después. Los espejos se empañaron sin calefacción. Los aparatos electrónicos se encendieron solos. El microondas marcaba la hora en las 3:12 am. Al mismo tiempo, ella había caminado, dormida, guay, en el espejo. Su reflejo a veces se demoró después de mudarse viendo la Eris. Emily finalmente les contó a sus padres sobre la casa. Lo descartaron como estrés, aislamiento, síndrome de pueblo pequeño, pero esa noche su padre la llamó en su voz. Estaba distorsionada en Emily. Acabo de recibir un correo tuyo donde tenía una grabación. ¿Qué tipo de grabación? Una VHQ. Decía, déjame entrar. Yo no envié eso. Hizo una pausa. ¿Estás solo? Emily se giró hacia el pasillo. Ninguna respuesta esa noche. Daniel revisó de nuevo el vídeo de la sesión. Ralentizó la grabación de la 4ª pantalla. Fotograma. A fotograma lo congeló en el momento en que el ático quedó visible en las sombras. Había una figura en calvo en gris sin rostro. Su piel parecía cera quemada. Sus hoyos eran simplemente agujeros. Y estaba mirando directamente a la cámara en Daniel. Se dejó caer hacia atrás de su escritorio, a la luz de la cámara web en su propia pantalla. Se encendió. No lo había tocado. El micrófono se puso en funcionamiento y una voz susurró a través de los altavoces. La dejaste entrar. Ahora mirarás de regreso a la casa. Emily abrió su armario para agarrar un suéter en dentro. Solo colgaba una cosa. Una túnica blanca viejo. MANCHADO. Dot. No ease. DLA. Metido en la funda. Había un pequeño diario encuadernado en cuero. Ella lo abrió. En el título decía en Diario Mir. Propiedad de Annabel Carter. En la primera página era un dibujo del símbolo en la segunda página a una lista de nombres. 7 en total. El nombre definitivo, Emily Carter. Al terminar el capítulo, Emily se sienta de nuevo frente a la pantalla. El diario está abierto. La puerta del ático tras ella se abre lentamente y con un crujido ne. Ella no gira. Ella mira fijamente a la cámara y susurra suavemente. Daniel, si me convierto en eso, tendrás que quemar este lugar. Desde la pantalla Daniel solo puede mirar. Mientras las sombras del ático se mueven detrás de ella, la puerta del ático permaneció abierta durante 3 días. No se abrió más, no se cerró. Simplemente se quedó Oli.L ligeramente entreabierta, como una boca que espera, con sombras espesas detrás y un silencio que pulsa como el aliento. Emily Carter dejó de dormir. En ella dejó de mirarse en los espejos. En cada reflejo que captaba, la pantalla de su portátil, su teléfono cuando se apagaba, incluso la superficie de la tetera, mostraba algo un poco extraño. Sus ojos demasiado abiertos, su boca demasiado quieta a meses. Ellos no se movían cuando ella lo hacía. En ella dejó de confiar en su propio rostro. Abajo, el diario del espejo yacía, abierto sobre su regazo. Sus páginas estaban agrietadas y rígidas,
por el paso del tiempo. La escritura era frenética. Algunas páginas estaban garabateadas una y otra vez, hasta que el papel casi se rasgó. En cada capítulo comenzaba con una advertencia. No escribes lo que ves, escribes lo que el mundo ve a través de ti. A la siguiente sección detallaba rituales realizados frente a un espejo, instrucciones para abrir la mirada y símbolos protectores dibujados con ceniza y sal. Lo más inquietante eran las fechas. En cada entrada correspondía a un solsticio o una luna de sangre, y cada uno terminaba con un nombre tachado. Los nombres tachados coincidían con los que estaban en la pared del ático. Ella pasó la página. Lentamente allí estaba de nuevo Anne Emily Carter. No escrito recientemente, no añadido posteriormente, pero quemado en el pergamino. Si siempre hubiera estado allí, se levantó tan rápido que el diario cayó al suelo. Amelie llamó a Daniel. El video no se conectó. Otra vez sus mensajes habían cesado el día anterior. No hubo respuesta, ni siquiera un visto en dos. Ella se desplazó hacia atrás a través de su historial de mensajes a las 3:12 de la mañana de la noche anterior. La había enviado un video. Ella no recordaba haber hecho eso. Con manos temblorosas hizo clic. Su rostro apareció en la pantalla. Inmóvil, ella miró directamente a la cámara y dijo en Daniel: no soy yo. No vuelvas a responder. No mires el ático. Entonces ella sonrió, amplia y poco natural. A la pantalla falló y por medio segundo su rostro derretido, sus rasgos se estiraron, su boca se abrió, como si algo dentro de ella quisiera salir. Luego el video terminó en el pánico. Se apoderó de su pecho. Ella intentó llamar de nuevo. Nada. Ella cogió su abrigo y sus llaves y salió corriendo de la casa. El viento azotaba las afueras de Hollow Creek, pero por primera vez en días respiraba aire limpio. Los árboles crujían en protesta, sus ramas arañando el cielo como dedos rotos. Ella condujo hasta la biblioteca municipal, uno de los únicos lugares que aún contaba con archivos físicos adentro. Una bibliotecaria Mayo R. la recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Emily preguntó: ¿tienes los archivos policiales de Hollow Creek de 1983? La mujer parpadeó. Hace mucho que nadie pide eso. Estoy investigando la propiedad de Oakbridge. La sonrisa de la mujer vaciló. No deberías vivir ahí, susurró. Lo sé yo. Entregó a Emily una caja amarillenta sin decir otra palabra. Dentro de la caja había fotografías, imágenes en blanco y negro de la escena del crimen ritual de 1983. 7 figuras vestidas de blanco, una en el centro, arrodillada en velas formando un círculo. Sangre manchada en el suelo del ático. C. amplió una imagen sobre un símbolo de pared, el mismo símbolo de su ático. Otra imagen mostraba a una mujer siendo sacada de la casa, con el rostro flácido y el cuerpo inerte. La nota a continuación decía en sujeto: Annabelle Carter no responde. Tiene los ojos abiertos. Murmura en un idioma desconocido. Emily pasó a la foto final, una imagen granulada de la ventana del ático. En el reflejo había un rostro en calvo, con ojos hundidos. El vigilante. Emily jadeó y dejó caer el archivo. Se deslizó sobre la mesa y aterrizó a los pies del bibliotecario. La mujer lo miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo suavemente: no puedes matarlo, solo puedes enterrarlo de nuevo con otro nombre. De vuelta a la casa. La noche había caído como la capucha de un verdugo. Emily cerró bien las cortinas. Desconectó el router, destrozó el monitor. Nada de eso importaba. Su teléfono se encendió. Solo a las 3:12 de la mañana comenzó a reproducirse un video. Esta vez fue Daniel. Parecía pálido, agotado. Se sentó en su escritorio, con las manos temblorosas. Intenté irme, dijo, pero las imágenes me siguen. Las borré todas.
Ann incluso rompió el disco duro. Volvió, se inclinó y susurró. Tu voz me llamó anoche. Dijo mi nombre 2 veces y luego rió en la pantalla detrás de él. Parpadeó Ann. Algo se movió justo detrás. Di la cortina. Él no se dio cuenta. Creo que se está notando. Ahora no se trata solo de observar Ann. Es ... gr. Abándonos. La transmisión falló en los ojos de Daniel. Se volvieron negros. Él sonrió y luego su cara se congeló como un vidrio. En pausa, Emily dejó caer el teléfono. Ann volvió a hojear el diario del espejo, intentando encontrar algo ... sé cualquier cosa eso. Podría ayudar. En la página final, escrita con lo que parecía sangre seca, había una sola instrucción en la viga del ático, ahuecada dentro de su ojo. Ann ella corrió escaleras. Arriba en el ático crujió bajo sus pies. Las sombras se movían como aceite. Ella encontró la viga, la que estaba cerca de la ventana. Sus manos rasparon la madera hasta que encontró. Ann apanado suelto dentro. Ann, una pequeña caja de lata. Ann dentro de la caja. Ann, un solo ojo de cristal. Y debajo, una fotografía en una chica. Cabello largo y oscuro. Ojos vacíos. Ann Emily le dio la vuelta. Ann decía Annabel Carter, 17 años. La última anfitriona. Entonces algo se movió detrás de ella. Ella se giró rápido. Alguna figura acechaba cerca de la escalera alta. Observando, ella salió corriendo. Ann abajo, encendió la chimenea y arrojó el ojo a las llamas en él. El aire gritó. Ann literalmente gritó. Ann, las luces estallaron sobre ella. El cristal se hizo añicos. Su portátil estalló en chispas. Ann. Desde el ático salió un aullido. No era humano. No era animal. Un sonido seco y hambriento, como una garganta que no había emitido sonido en siglos. Entonces, silencio. Emily se desplomó en el suelo por primera vez en días. Lloró. En ella se despertó en el sofá. A la luz de la mañana se filtraba a través de las persianas rotas. En su teléfono estaba muerto, sin sonidos, sin sombras. En la casa se sentía quieta. Ella se atrevió a tener esperanza hasta que se miró en el espejo. Sobre la chimenea, en su superficie, estaba su reflejo. Ann estaba sonriendo. Ella no lo irá más tarde. Ese día abrió su computadora portátil, rezando para que no funcionara. Así fue. En la pantalla se iluminó su rostro. Apareció luego el de Daniel. Estaba en una cámara web. De nuevo, solo que no estaba hablando en él. Simplemente se quedó mirando. En sus manos temblaron. En sus labios temblaron. Y luego susurró. No deberías haberme quemado el ojo. Ahora necesita otra. En su cámara web falló. En la pantalla de Emily parpadeó en negro. Entonces su propio rostro reapareció. Pero esta vez había 2 de ella. En la pantalla uno se sentó en la silla. El otro estaba detrás de él mirando. Ann, desesperada, condujo hasta las ruinas de la capilla en las afueras del pueblo, la que Calista mencionó. Ann. Las viejas puertas colgaban sueltas. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo dentro. Había cientos de símbolos grabados en cada superficie. La marca de la mirada cerrada se repetía una y otra vez. Ella deambuló por los fríos pasillos hasta que encontró el altar. Sobre él había un libro no cubierto de polvo recién colocado. Ella lo abrió. Dentro había más nombres escrito con sangre. En un nuevo nombre apareció mientras ella observaba a Daniel. Brooks. Se escribió solo debajo de él Ann Emily Carter, y debajo de eso el último espacio estaba en blanco en espera. Esa noche se quedó en su coche, estacionado en un campo sin tecnología. Sign, Sennels, solo silencio. Pero a las 3:12 de la mañana, la radio se encendió. En su propia voz se escuchó. El ritual nunca terminó.
Solo Sage. Volviste a pulsar play. En la estática de la radio ahora era más fuerte. Emily se quedó congelada en el asiento del conductor, con las llaves fuera del encendido. Pero la vieja radio seguía sonando. A la hora, en el tablero parpadeó a las 3:12. Había huido de Hollow Creek. Había abandonado la casa. Había dejado su computadora portátil destrozada. Había dejado todo lo que pudiera proyectar un reflejo o transmitir una señal. Pero el vigilante ya no estaba atado a las pantallas. Había aprendido. Su nombre en Yaora estaba llamando sin el cristal en la voz. En la radio era la suya, pero más lento, un hueco. Emily. Emily. La primera vez fue suave en Emily. La segunda vez sonó como una risa desmoronada en un susurro. Ella se lanzó hacia adelante. Arrancó el cable de la batería de debajo del tablero y el silencio cayó como un cuerpo que golpea a él. Suelo en su aliento humeaba en el frío. El amanecer pintó el cielo con una luz gris pálida. Ella no regresó a la casa. No pudo. Anne, en lugar de eso, condujo hacia el sur, más allá de los límites de la ciudad, por viejos caminos rurales llenos de vegetación y niebla. Un pequeño poste amarillo al costado del camino marcaba su destino, un cementerio de Seven Pines en última, dirección conocida, de Madame Calista. La tumba estaba fresca, una piedra sencilla Vera Kay, Maddox Videnti. Guía cenizas a las cenizas, ojos al cielo. Emily se arrodilló a su lado. Con los dedos temblando, alguien había colocado un pequeño espejo en la base de la piedra, agrietado, enmarcado en madera. Ella lo recogió, grabado en la parte posterior. Ella también lo vio. Emily se quedó mirando su reflejo en esta vez. Parpadeo .ants de que ella lo hiciera. Anne, desesperada, regresó a los archivos de la ciudad, enterrado en las transcripciones policiales de 1983. Había un informe sellado en Operación Ojal en la investigación sobre el culto de Oakbury, oficialmente cerrado y enterrado. Debido al pánico comunitario dentro del expediente, había un perfil psicológico. Annabelle Carter, 17 Ecos, inconsciente. Se cree que hablaba en ecoglosa, un supuesto dialecto prehumano usado en ritos de invocación. La mención de la vigilante aparece repetidamente en los bocetos. El archivo incluía un dibujo. Amelie reconoció el símbolo en un círculo, 4 latigazos en el centro y los ojos en tantos ojos, dibujado alrededor del sigilo, mirando hacia afuera en la última página del expediente. Garabateado con marcador negro, tan solo hay 2 maneras de terminar la mirada. An completa el ritual. Entierren el vaso. Subrayado 2 veces. Ansí se elige un nuevo anfitrión. El ciclo se reinicia de regreso al auto. Su teléfono vibró. A pesar de no tener señal en una notificación, en solicitud de airdrop. ¿Tú también lo ves? Ella lo rechazó en el mensaje. Llegó de nuevo Anne y otra vez abrió su configuración. El Bluetooth estaba desactivado. El Wi-Fi estaba desactivado. No había dispositivos cerca Han. Y aún así, el mensaje se repetía. Esta vez con un video en la mano de Emily. Flotaban. Luego presionó reproducir en la pantalla. Mostraba a Daniel Anzolo que ya no oís. Daniel, su piel se veía. Grisan Wekan estaba sentado en su habitación, rodeado de monitores parpadeantes. Lo vi, Emily. Y luego él me miró a mí. Detrás de él, las sombras se movían. Una figura se acercó. Extendió las manos, no hacia Daniel, sino hacia la cámara. Como si atravesara la pantalla ante quiere ahora. Sobi, tu nombre. Que nas tu cara, la pantalla se volvió negra. Luego, en silencio, su teléfono se grabó a sí mismo. En una reflexión, la suya propia, pero esta versión de ella sonrió. Luego se llevó un dedo a los labios. She, y el feed terminó. Arrojó el teléfono a un desagüe pluvial y condujo sin rumbo fijo. En cada espejo del coche se veían ojos, en cada sombra en el bosque. Parecía algo agazapado,
Ella siguió conduciendo hasta que las señales de tráfico desaparecieron. Entonces el motor se paró y no quería empezar una milla más adelante. Había una casa de campo abandonado, torcido de pie, en un maizal muerto. Había algo en ello que me resultaba familiar. Ella salió con linterna en mano. Sus botas crujieron sobre la escarcha y los tallos rotos dentro de la casa. Olía a madera húmeda y podrida. Ella subió las escaleras. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Dentro había un espejo clavado en la pared, un círculo dibujado con tiza roja a su alrededor, y grabados en el cristal había nombres. El apellido decía Amelie Carter. Su linterna parpadeó detrás de ella. El suelo crujió. Ella se dio la vuelta. Nada en la linterna volvió a parpadear. Entonces una voz observamos antes de que nacieras. Ella corrió en esa noche. Ella irrumpió en la casa de su propia infancia. Sus padres estaban de viaje en un crucero durante 2 semanas. El lugar estaba tranquilo, pero seguro eso creía ella. Abrió la puerta del sótano y descendió a la oscuridad. En la esquina había una caja con viejos vídeos caseros. Ella instaló el VCR, la cinta sonó. Su fiesta de quinto cumpleaños en risas, en pastel, en globos. Ella hizo una pausa allí. Al fondo estaba el espejo en la pared de la sala de estar. En el reflejo una forma en calvo de piel gris, observando en cada cinta de mi infancia. Estaba allí, a veces cerca, a veces agazapado en los rincones, siempre invisible, excepto en el reflexión. Ella gritó hasta que se le desgarró la garganta. Emily tomó una decisión final. Ella regresaría al ático. Ella terminaría lo que había empezado. Se vistió de negro, trajo sal, cerillas, el periódico de Mir Wyon Martillo. Cuando regresó a la casa de Hollow Creek, esta le dio la bienvenida a la puerta principal. Se abrió sola. A las luces del pasillo parpadearon con reconocimiento. Su computadora portátil estaba en posición vertical sobre la mesa de la sala de estar. Estaba encendido y grabando arriba. El ático esperaban. Las velas se encendieron cuando ella entró. El aire era denso. En la esquina estaba el espejo roto que había destrozado días atrás. Se había reformado pero ya no mostraba su reflejo. Se demostró Daniel, o algo que tenía gastado su cuerpo. Bienvenido de nuevo, dijo desde dentro del espejo. Nunca te fuiste. Las tablas del suelo palpitaban. La casa empezó a respirar. Ella abrió el diario del espejo. La página final había cambiado una nueva instrucción para acabar con la mirada. Quema el nombre y di la mentira del espejo. Ella arrancó la página con su nombre, encendilo, y mientras las cenizas caían, ella pronunció la mentira escrita al revés en el marco del espejo. Yo no soy yo. La casa gritó. Su reflejo desapareció y luego regresó. Pero ahora parecía asustado. El espejo agrietado. El piso del ático dividir. El viento aullaba a través de las tablas. Desde abajo, un mano rosa gris, alargada, retorcida con venas. Otra mano le siguió. Fue escalando a través de el vigilante, que ya no era un fantasma ni una imagen. Se estaba convirtiendo en carne. Se arrastró hasta la mitad, con su cabeza sin ojos, olfateando el aire. Emily retrocedió. Se detuvo en Entonces habló, no con la boca, sino dentro de su cabeza. Me llamaste con la vista. Ahora debes hospedarme por mi nombre. No soy yo, repitió más fuerte. Yo no soy yo. La criatura se estremeció. Gritó. Se quebró. Ella agarró el espejo y lo estrelló contra la cabeza del vigilante. El vidrio rasgó. Su piel
Una luz explotó desde su pecho. Una luz blanca ardiente que quemó las paredes en el ático se convulsionó. Las velas se apagaron. La criatura cayó hacia atrás y desapareció en el pozo que había debajo del suelo. Las tablas se sellaron solas. Los fragmentos del espejo se convirtieron en cenizas. Emily se desplomó cuando se despertó. Ira de manana. El canto de los pájaros llenaba el aire. La casa estaba en silencio. Ella caminaba afuera, descalza, rota. En una nueva familia había llegado a la casa de al lado, niños jugando en el césped, sin niebla, sin sombras. Mientras caminaba por la calle, su teléfono, que de alguna manera todavía funcionaba, vibró una notificación en solicitud de airdrop. Nombra el siguiente. Ella dejó caer el teléfono. No se rompió. Mostró su reflejo en el cristal y su reflejo articuló: etiqueta, eres tú. Había pasado una semana desde que el vigilante cayó a través del piso del ático en Emily. No había hablado con nadie. Ella no había regresado a la casa de Oakbridge Lane. En cambio, vagó, pasando de moteles de carretera a cabañas abandonadas, lugares sin pantallas ni superficies reflectantes, lugares que parecían olvidados por el tiempo. Y aún así, todavía la encontró, no siempre en los espejos, a veces, en los charcos, a veces, en el parpadeo de los televisores de los moteles que se encendían solos, a veces, en el caras de extraños, en el baño de una gasolinera de un pequeño pueblo fronterizo. Se vio reflejada en el espejo roto que había encima del lavabo al principio. Nada inusual. Entonces la boca de su reflejo se mudó sin ella ante: están vigilando. Ahora Emily rompió el espejo con el codo y se cortó en el proceso. Ella no se inmutó. El empleado detrás del mostrador no reaccionó. En sus ojos estaban vacíos, vidriosos. Ella se fue sin pagar. Ella no quería ver lo que había detrás de sus ojos. Esa noche intentó llamar a Daniel. Nuevamente, no hay respuesta. Su número ya ni siquiera sonó, solo estático. Ella le envió un correo electrónico. El mensaje rebotó en dirección no encontrada. Pero a las 3:12 de la mañana, el televisor del motel se encendió. No, hey sonero, solo un archivo de vídeo titulado El nunca se fue .mp4. Parpadeando. En la pantalla se reprodujo automáticamente. Daniel estaba sentado en una habitación blanca, pálido, temblando. Sus ojos son negros. Sus labios se quebraron. Encerraste el ático, Emily. Quemaste el nombre, pero no enterraste la sangre. Se inclinó hacia adelante. Esa nunca fue tu casa, era tu herencia. Entonces sonrió. Sus dientes estaban grises y afilados. En la capilla está abierta de nuevo. La pantalla se volvió negra. Ella revisó la habitación del motel. No hay control remoto de televisión. No hay USB. No hay señal de cable. Y no Daniel. A la mañana siguiente regresó a Hollow Creek. Ella no sabía por qué. Quizás porque ahora lo entendían. No se trataba de la casa. Ya no fue sobre ella. Y siempre lo había sido en la biblioteca de la ciudad. Investigó más profundamente sobre la línea familiar. Carter, un registro genealógico oculto detrás de un armario cerrado, reveló la verdad. En el nombre Carter volvió a aparecer 11 generaciones. En cada generación está marcada por el nacimiento de una niña en Hollow Creek, cada uno relacionado con muertes. Desapariciones. Hyla, marca del vigilante. En el margen de un registro, alguien había garabateado en el ojo. Elige la vasija. La vasija elige el sacrificio junto a la entrada más antigua. Aurelia Carter. 1741, quemada viva durante la limpieza de la capilla. Emily trazó las líneas. Hustonable Carter. 1983. Y por último, Emily Carter. 2001. Regresó a las ruinas de la capilla. En los muros de piedra aún seguían en pie, torcidos y cubiertos de musgo, enterrados bajo décadas de enredaderas y tierra. Pero alguien había despejado el camino.
Alguien había estado adentro recientemente. Ahora, un círculo de hierba quemada rodeaba la capilla en símbolos tallados en los árboles. La marca del vigilante grabada recientemente en la puerta con sangre en el interior. El altar había cambiado, ahora estaba limpio en conjunto, con velas negras en un espejo. Estaba apoyado sobre la base de piedra, rodeado de cenizas, y allí, en el centro, coloque una nueva revista en la portada. Decía Bitácora del vigilante siglo 32. El alou abrió, primera página una lista de nombres en todo tachado, excepto el último Emily Carter. Pendiente ella, pasó la página en más nombres desconocidos a continuación. Una lista titulada puntos de transmisión actuales: YouTube, activo Twitch, activo TikTok, activo Darkstream, activo total de espectadores, marcados en 178.204. Ella dejó caer el libro. El vigilante ya no estaba atado a una casa, fue en línea. Ella se tambaleó, horrorizada. Por eso se movieron los espejos. Por eso la imagen le susurraba a través de las pantallas del motel. Incluso de la estática. Había encontrado una nueva capilla en la internet, y cada espectador que había visto el material grabado de Emily lo había visto. Había sido visto desde el rincón oscuro de la capilla. Se elevó un sonido en pasos. Entonces, una voz. Necesita un linaje que lo afiance, pero necesita un testigo para continuar. Ella se giró. Daniel estaba parado en el otro extremo del pasillo de piedra. Algo que lo vestía en su piel se hundió como papel mojado en ojos negros y húmedos, como si lloraran tinta. Ella dio un paso atrás. Tú no eres él. Ya no, respondió. Pero recuerdo cuánto te amaban. Dio un paso adelante. Le diste tu nombre, pero no tu sangre. Por eso sigue esperando. Emily metió la mano en su bolsillo. Sus dedos se cerraron alrededor del frasco que había sacado del archivo de genealogía. En una sola gota de la sangre preservada de Annabel, sellado en cera. Ella lo sostuvo en alto. Daniel se detuvo. Han silbado, quema. Eso, y se acaba la línea. Exactamente, dijo ella, pero tú también mueres. Ella asintió. Lo sé. Ella encendió una cerilla. El frasco se quebró en la gota. Chisporroteó en la llama a su alrededor. Las paredes de la capilla gritó. La piedra se volvió roja. Los símbolos brillaron. El espejo en el altar roto, no hacia adentro, sino exterior, esparciendo fragmentos como si fuera un pulmón. Reventado. Daniel cayó de rodillas. La voz del vigilante resonó en su garganta. No estás olvidado. Emily gritó de vuelta. Lo seré. Y ella pateó el altar. Se quebró. Tomó la sal restante de su abrigo y dibujó un símbolo final, un ojo cerrado sobre su propio nombre en el suelo. Tembló en el techo de la capilla, crujió. Ella se desplomó sobre el altar mientras el viento soplaba a través de ella, y por un momento todo fue ... L.U. se despertó en un hospital 2 días después, sin espejos, sin electrónica. La enfermera dijo que la habían encontrado en las ruinas en inconsciente. Ella preguntó si alguien más estaba con ella. La enfermera vaciló. No, solo. Tú regresó a casa semanas después, a sus padres, a silenciar, pero no a la paz, porque en la tercera noche su vieja computadora portátil, que creía rota, se encendió en la pantalla, se iluminó en un solo archivo. Parpadeo comillas, el guión bajo, siguiente punto, MP4. Ella no lo abrió. Aún no. Pero ella ya lo sabía. El vigilante no se había ido. Fue solo. Esperan. Emily Carter no abrió el archivo durante días. Estuvo parpadeando en su computadora. Port Atilan comillas, el guión bajo, siguiente punto, MP4. Mantuvo la pantalla cerrada. Desconectó la alimentación. Quitó la batería. Aún así, todas las noches, a las 3 a las 12 de la mañana, ella escuchó el débil timbre desde los altavoces del portátil. Incluso
cuando no estaba enchufado. Lo cubrió con una manta. Lo enterró en el armario. Aún así, el sonido llegó. Lo trasladó al garage y lo guardó en una caja metálica. Aún cada tarde en timbre en su terapeuta dijo que estaba lidiando con un trauma digital, que lo que experimentó en Hollow Creek fue una manifestación de estrés y delirios heredados. Emily sonrió cortésmente. Ella no los corrigió. Ella no mencionó el parpadeo zen, la televisión de la clínica durante sus sesiones. Ella no explicó que ya no se miraba en los espejos. Ella no dijo eso cuando su reflejo parpadeó. A veces tardaba un segundo más en alcanzarlo y ya no le devolvió la sonrisa. En la 12ª noche recibió un paquete sin dirección de retorno dentro. Había un USB sin etiqueta. Sin marca lo conectó a una vieja computadora portátil dentro del baño de un motel sin espejos. Abrió una carpeta dentro, docenas de archivos de vídeo. Cada uno lleva el nombre de una persona que había conocido desde que regresó a casa en su terapeuta, el empleado del motel, el viejo bibliotecario, su madre, en su propio nombre. Ella abrió el primer archivo, mostraba a la bibliotecaria en su sala de estar, mirando fijamente su teléfono. Un reflejo floreció en el cristal. Una figura sin rostro de pie detrás de ella. Ella gritó en la pantalla. Se volvió negra. Ella abrió otro. Su madre, cepillándose el cabello frente al espejo. El reflejo se inclinó hacia adelante y le susurró algo. Al oído, su madre cayó muerta a causa de un derrame cerebral. Emily tembló. Estos no eran transmisiones en vivo, eran grabaciones de acontecimientos que aún no habían sucedido. Uno a uno, la gente que ella conocía comenzó a morir en accidentes de tráfico, en ataques cardíacos, en trazos aparentes. En 3 personas fueron encontradas con espejos rotos en sus casas. 2 de ellos se habían sacado los ojos. Emily dejó de asistir a los funerales. Ella dejó de responder llamadas. Se quedó en casa, cortinas cogidas, luces apagadas, sin cristal, sin reflejos. Y sin embargo, la pantalla de su teléfono se iluminó a las 3:12 a.m. en solicitud de airdrop. Tú lo viste, ahora lo verán. El vigilante ya no necesitaba el ático, no necesitaba rituales, ni sesiones espiritistas, ni espejos. Había aprendido el idioma de video y lo más aterrador, había aprendido a cómo subir. Todo empezó con un video viral, un supuesto clip de Terra RG titulado El registro del credo hueco. Apareció en una plataforma de videos marginales en cuestión de horas. Tenía 40.0 visitas luego 300.0 entonces 1.000.000. La gente publicó reacciones. Amigo, este video está maldito. Mis luces parpadearon después. Juro que algo me miró a través de la cámara web. Me sangró la nariz mientras miraba. Nunca pasa. Dijo mi nombre. ¿Cómo supo mi nombre? Y luego, la gente empezó a desaparecer. Emily no pudo detenerlo. Intentó ponerse en contacto con grupos de vigilancia de internet. Creían que era arte de performance. Ella intentó quitarlo ella misma. Cada vez que borraba una copia, aparecerían 3 más en foros. Copias de seguridad. Sitios espelo el vigilante teníase. Reflejó a sí mismo en la web. Ahora, todos los que vieron estaba marcado desesperada. Regresó al lugar donde todo comenzó, en el casa Oakbridge. Vacío, condenado. Pero no muerto dentro. El aire ahora era diferente. No, hace frío, hambriento. La sala de estar estaba exactamente como la había dejado, en la alfombra quemada, el monitor destrozado, la línea de sal alrededor de la chimenea. Ella sacó una videocámara en un mensaje final. Ana, quien encuentre esto, no podrá dejar de ver al vigilante en C. Propaga a través de las pantallas, a través de la atención, a través de tu nombre pronunciado, mientras miras tu propia imagen. No grabes.
No transmitas, no mires atrás. Ella hizo una pausa. Luego añadió suavemente, lo siento por haberlo traído aquí. Ella dejó la videocámara en el suelo y subió las escaleras. El ático estaba en silencio. A la trampilla estaba abierta como una boca bostezante en el interior. El espejo había vuelto a crecer, a nuevo, an impecable. La mostró de pie detrás de ella nadan. Y luego un parpadeo y allí estaba Ángel, vigilante, arrastrándose a través del cristal. An lentón útilense extendió hacia ella, no hacerle daño. Pero hay oferta, algo en un teléfono en su pantalla parpadea. ¿Entrar en vivo? Ella se quedó mirando Anne y luego, por razones que ni siquiera ella podía explicar, ella asintió al abajo. La videocámara parpadeó. En rojo en grabación. Ella no lo había encendido. A la puerta que estaba detrás de ella crujió en la pantalla. No mostró nada durante mucho tiempo. Luego, lentamente, Emily entró en escena en su cabeza. Estaba inclinada hacia un lado. Sus ojos estaban desenfocados. Ella miró directamente a la cámara y sonrió. Déjame contarte una historia sobre una casa en Hollow Creek. El vídeo se subió a internet 2 horas después. Se titulaba Imágenes reales. Una niña documentó su aparición. Antes de desaparecer, la miniatura estaba borrosa. El número de visitas creciente en hogares de todo el mundo. La gente hizo clic en reproducir Veron Emily. Hablaron, observaron que sus ojos se oscurecían a mitad de la frase. Observaron cómo su cuerpo se movía apenas levemente de un fotograma a otro. La mayoría hizo clic para irse. Algunos se quedaron hasta el final y en sus casas. Los espejos se rompieron. Las luces se atenuaron. Cámaras web que se encienden solas. Y sus pantallas susurraban sus nombres 2 veces. Emily Carter se ha ido. Quizás muerto. Tal vez reflejado. Pero el vigilante todavía está ahí afuera. No en una casa. No en un espejo. Pero en tu